Hola chicos, esta semana vamos a trabajar en Ciencias Naturales con las páginas 42, 43 y 44, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo las teorías de la evolución del ser humano. Esta semana vamos a trabajar con las adaptaciones de los seres vivos según el ambiente que poseen, ¿sí? Bueno, las adaptaciones son cualidades que tienen los seres vivos, ¿sí? Algunos seres vivos que los facilita para sobrevivir en determinados ambientes, ¿sí? Existen diferentes tipos de adaptaciones. Tenemos tres adaptaciones: adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones comportamentales, ¿sí? Las morfológicas son características del cuerpo del ser vivo, específicamente. Por ejemplo, en el libro muestra el oso hormiguero. ¿Qué adaptación tiene el oso hormiguero? Tiene una trompa larga que le ayuda a meterla en los hormigueros para poder cazar a las hormigas, ¿sí? Después tenemos las adaptaciones fisiológicas, que son características del funcionamiento interno del ser vivo, ¿sí? Como por ejemplo algunas plantas que se adaptan al ambiente. Y después tenemos las adaptaciones comportamentales, que son el comportamiento de los seres vivos que les permiten sobrevivir en un ambiente, ¿sí? Eso ya tiene que ver con los comportamientos. Después tenemos las adaptaciones del medio acuático, ¿sí? Acá tenemos las plantas acuáticas, se diferencian de las plantas terrestres. ¿Por qué? Porque tienen tallos blandos, ¿sí? Y son delgados, ¿sí? Después tenemos los animales acuáticos. Los animales acuáticos tienen diferentes características. Nosotros los años anteriores estuvimos hablando mucho de esto, de cómo eran las características de los seres vivos acuáticos, ¿sí? Así que las vamos a repasar. Unas son las aletas, que los ayudan a desplazarse, igual que la forma del cuerpo, que es hidrodinámica. Después tenemos la vejiga natatoria, que es una forma que ellos tienen para poder respirar debajo del agua. Algunos tienen pulmones, algunos tienen branquias, ¿sí? Después están los anfibios, como las ranas, que pasan por un proceso de cambio, donde primero tienen branquias y después desarrollan los pulmones y las patas, ¿sí? Y después tenemos las características de los seres vivos del ambiente aeroterrestre. A diferencia de los seres vivos del ambiente acuático, encontramos acá tres adaptaciones también. Tenemos las adaptaciones a la altura, tenemos las adaptaciones al clima templado y húmedo, y tenemos las adaptaciones al clima frío. Según dónde se encuentre y el clima que tengan, va a ser el ser vivo que se encuentra ahí, ¿sí? Si tenemos una adaptación a la altura, sabemos que hay menos presión, más frío, y por eso los seres vivos van a tener desarrollados de diferentes maneras los pulmones, ¿sí? En cambio, si tenemos adaptaciones al clima templado húmedo, como las selvas, por ejemplo, donde hay mucha lluvia, va a estar lleno de plantas que siempre compiten por la luz. ¿Por qué? Porque al llover mucho crecen y siempre están compitiendo por la luz. Estos ambientes predominan también los árboles altos, ¿sí? También predominan los seres vivos de colores, ¿sí? Y los animales que consumen frutas y semillas que se desprenden de los árboles. Y después tenemos las adaptaciones al clima frío. Ya acá tenemos adaptaciones, ya no encontramos muchas plantas, ¿sí? Hay algunas que tienen hojas pequeñas, o si no las algas, porque tienen que sobrevivir a un ambiente de baja temperatura, ¿sí? Los animales van a tener la piel gruesa y van a tener como una gruesa capa de grasa que los va a ayudar a mantener la temperatura corporal, ¿sí? Y como por ejemplo también los osos polares, que van a tener mucho pelo, que también los va a ayudar para mantener lo que es la temperatura. Bueno, en esta semana van a tener que resolver diferentes actividades, ¿sí? Esperen. Bueno, en el punto 1 dice, completar el cuadro, tienen las adaptaciones y las características, ¿sí? Acá van a tener que completar con las tres adaptaciones que vimos al principio, ¿sí? Las morfológicas, las fisiológicas y las comportamentales. Ahí van a tener que poner solamente una característica de cada uno que lo defina, ¿sí? Solamente que lo defina.
a cada uno de estos, que es lo que yo más o menos le conté hace un rato. Después van a tener que responder a algunas preguntas. Por ejemplo, primero, ¿qué son las adaptaciones? Que es lo que dije al principio, que eran las cualidades de los seres vivos que tenían para poder sobrevivir en el ambiente. Después dice, ¿cuáles son las adaptaciones de las plantas acuáticas? Ahí van a tener que nombrar qué características debe tener una planta para ser acuática, ¿sí? Y lo mismo en el punto 4 con las adaptaciones de los animales acuáticos. Acá tienen que nombrar la forma que respiran, cómo se desplazan, ¿sí? En el punto 5 tienen que investigar, ¿sí? Y dar 3 ejemplos de plantas acuáticas y 3 de animales acuáticos, ¿sí? Ahí van a tener que nombrarlos y explicar cuál es la adaptación que tiene cada uno. Por ejemplo, si tienen aletas, si tienen branquias, si tienen pulmones, ¿sí? Después en el punto 6 dice cuál es la diferencia entre las adaptaciones de altura, las de clima templado y húmedo y las de ambiente frío. Acá va a ver lo último que les expliqué. Ustedes van a tener que definir cada uno de estos para ver las diferencias de cada uno, de por qué tiene cada una de las adaptaciones según el ambiente. Y por último, en el punto 7, tienen que poner cómo se relaciona el concepto de adaptación con la evolución de selección natural. Acá, en la página 42, habla de cómo es la adaptación según Vista Darwin, que habla de esta teoría de la evolución de selección natural. Ustedes van a tener que explicar cómo se relacionan, ¿sí? Así que cualquier cosa me consultan y les vuelvo a explicar.